Unidos en el amor de Cristo. Únase a los pastores locales que sirven en toda esta región fronteriza, quienes comparten la verdad y la esperanza del amor y la salvación de Dios. Estamos unidos, juntos, con amor, con nuestro amor por Cristo. Hola a todos viendo y escuchando este programa, bienvenidos a Unidos en el Amor de Cristo. Mi nombre es Isaí Gómez y ahora me acompaña una vez mi mamá Claudia Gómez. Y hoy vamos a platicar de un tema muy importante y muy difícil de entender, pero lo vamos a tratar de ver lo que dice la Escritura y escudriñar lo que dice Jesús en este pasaje. Y lo encontramos en Lucas 9:57 y el tema va a ser el costo del discipulado. Y esto es lo que dice la palabra de Dios, empezando de Lucas 9:57 hasta el verso 62. Y dice la palabra de Dios: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Antes de platicar de esto, me gustaría tomar tiempo de oración, que el Señor nos da sabiduría en este momento. Dios Padre, venimos delante de ti en este día, reconociendo que tú eres el Dios poderoso, todopoderoso del universo que creó los cielos y la tierra. Y en este momento pedimos que abres nuestros ojos a contemplar las maravillas de tu palabra, que podemos ver el gran costo de seguirte, pero también la gran recompensa que vamos a recibir en tu Hijo Jesucristo, en vivir una vida separado para ti y que sea conforme a tu palabra y no conforme a este mundo. Te pedimos por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, para empezar, me gustaría hablar del costo. Es muy fácil pensar que sigues a Jesús y tu vida va a ser sin problemas, vas a vivir una vida de lujo o de de una vida que piensas que no tengo que perder nada. Pero la realidad es que en este pasaje podemos ver que los que querían seguir a Jesús, aunque tenían ese deseo, dice Jesús, dicen ellos primero que déjame hacer esto primero, o déjame despedirme de esto primero, o déjame hacer esta prioridad antes de Jesús. Entonces Jesús contesta y dice que como dice aquí, que los muertos entierran a sus muertos y que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces podemos ver que Jesús no tenía ningún espacio donde podría quedarse, dormir, pues no tenía casa. Entonces eso es un costo en este tiempo, que los discípulos de él no iban a tener una casa o donde quedarse, o donde comer. Siempre estaban moviendo y siempre cambiaban de ciudad a ciudad. Y
hasta querer a enterrar a tu padre, a tu propio padre. Hasta Jesús dice, deja que los muertos entierren a los muertos. No es tu prioridad eso, tu prioridad es seguirme. Entonces vemos, pues, perdemos eso, esa conexión a tener un hogar, a tener hasta el espíritu de tu padre que murió. Jesús dice que deja eso atrás, como dice en el 62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces vemos claramente que en este pasaje vamos a perder cosas. Vamos a perder todo si seguimos a Jesús. Y para amplificar esto, voy a ir a Mateo. Capítulo 10, versículo 34 al 39, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces vemos que Jesús va a causar división. Pero no significa que va a causar división como, nomás quiere venir a romper familias. No, pero la razón que está rompiendo familias es porque lo están siguiendo. Porque si lo sigues vas a perder algo. Y si tienes a alguien en tu familia que no es creyente, primero hay que orar por ellos y predicarles el evangelio. Pero si vez tras vez no quieren dar su vida a Jesús, pues tienes que mantenerte firme en la verdad, que Jesús es tu gran recompensa. Aun si tu padre o tu madre o hermano o hermana no quiere venir a los pies de Jesús y rendir su vida, tú tienes que reconocer que tu responsabilidad es seguir a Jesús y no ver hacia atrás, pero fijar tus ojos en Jesús y correr hacia Él y entender que es una bendición vivir una vida de perder todo y ganar a Jesús. Como dice en el versículo 39, el que haya su vida la perderá. Así que el que busca encontrar cosas de este mundo, que piensa que te va a dar gozo o satisfacción, las cosas de este mundo van a desaparecerse. No van a durar por una eternidad, pero por eso la perderá, porque no va a durar tiempo. Pero el que pierde su vida, entonces vamos a ese contraste, como hay una palabra, otra palabra, como nomás me lo sé en inglés. Dilo en Un inglés. dichotomy, como una diferencia. Dicotomía. Ajá. Que podemos ver. Y que el que haya su vida en la tierra lo va a perder, pero el que pierde su vida aquí en la tierra lo va a hallar en Jesús. Así Y va a durar una eternidad. Amén. Entonces, podemos ver que obviamente no es malo tener una familia, un padre, una madre, pero esto es lo que importa, lo que dice Jesús. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que mí no es digno de mí. Entonces, aquí lo que está diciendo Jesús es que sí es bueno amar a tu padre, a tu madre, obviamente somos llamados a amar a los que están alrededor de nosotros. Pero si amamos
a ellos más que a Cristo, ahí es donde viene el problema de que si realmente estamos viviendo una vida, como dice Jesús, que si estamos tomando nuestra cruz y siguiendo a Él. Entonces, antes de continuar, quiero ver si no tienes algo que decir. Sí, gracias. Gracias por la invitación una vez más, hijo. Y me da mucho gusto estar aquí delante de ustedes. Y más que nada, pues, nuestro deseo y anhelo es poder traer esto a nuestra conciencia, ¿verdad? A un corazón que se ha rendido a Cristo. Y cómo es que podemos vivir nosotros la vida como cristianos, como discípulos de Dios, de Jesucristo. Y como ahorita decía Isaí, no es fácil, ¿verdad? Porque lo primero que se te viene, ¿cómo es que yo voy a... hay una palabra más dura todavía que para nosotros es duro, ¿verdad? Es, pensarlo. En Lucas 14:26, en donde dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estás hablando de una palabra aborrecer. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Bueno, en este pasaje es una expresión que significa amar menos, como ahorita decía Isaí, no significa que odiemos. El Señor no quiere que odiemos a nuestros padres, no quiere que odiemos a nuestros hijos, al contrario, Dios es amor. Y por lo tanto nosotros debemos amar, pero debemos de amar más a Dios sin un límite, más que a nuestros hijos, más que a nuestros padres, más que a todo lo que tenemos y apreciamos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque si cualquier cosa que ocupa el lugar más alto en nuestro corazón viene a ser un ídolo, entonces el Señor no quiere que tengamos ídolos, el Señor quiere que lo adoremos a Él. Entonces, teniéndolo a Él en el trono de nuestro corazón, en el trono de nuestra vida, en lo más alto, nosotros vamos a poder seguirle como Él nos está requiriendo hacerlo, ¿verdad? Entonces, parte de eso es llevar una cruz, tomar nuestra cruz, seguirlo, y porque realmente lo que dice también en su palabra es que si no tomamos nuestra cruz y no lo seguimos, pues no podemos ser sus discípulos. Tenemos que ver qué significa eso, como ahorita decíais ahí también, o sea, tenemos que dejarlo todo. Eso significa que reconocemos que Dios es el dueño de todo. No significa que donde dijo Jesús que el que no, cuando le dijo, ¿verdad?, que fuera y vendiera, o cualquiera de nosotros que no renuncie a todas las posesiones, no podemos ser sus discípulos. No significa que vayamos y vendamos todo y ya, sino que significa que realmente reconocemos que todo lo que tenemos pertenece a Dios. Todo lo que tenemos pertenece a Él y estamos dispuestos a obedecerle en todo, en toda circunstancia, en toda área de nuestra vida, y eso es nada más, ¿verdad? Así es. Y eso me recuerda como dice el joven que tiene todas sus posesiones y dice Jesús, deja todo y sígueme. Y el joven rico dice, no quiero mis posesiones. Y también vemos como él, ese joven, pensó que podría recibir la vida eterna por obedecer los mandamientos. Y vemos que aún eso no es lo que te hace un discípulo, como él pensó, que yo soy tu discípulo, Señor. Yo he obedecido los 10 mandamientos desde que era un bebé, prácticamente. Pero vamos que Jesús dice, has obedecido, pero ve y vende tus posesiones. Y ahí que dice el joven rico que no. Entonces vemos que la vida cristiana es una vida que desea perder todo para Cristo. Y la razón que vamos a perder todo de esta tierra es porque vamos a ganar todo
en la eternidad en Cristo, cuando regresa y va a renovar todo, la tierra y los cielos, y vamos a tener cuerpos glorificados en Él y gozar de Él para siempre. Y es como dice ya aquí en Mateo 10, versículo 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces vemos esta promesa de Jesús a sus discípulos. El que recibe Jesús, ellos van a recibir a Jesús. Y los que han recibido a Jesús van a recibir al que envió a Jesús. Y es el Padre, es Dios Padre. Entonces, qué gran recompensa es eso, que vamos a recibir a Dios mismo si perdemos todo. Y eso me recuerda de lo que dice Jesús en Juan 17, cuando ora por sus discípulos. Y le dice a Dios Padre, como les ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo hasta que el mundo fuese. Y en el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Entonces vemos aquí a un Jesús cuando está orando en el jardín de Getsemaní, al punto de ser arrestado y que lo iban a capturar para ya crucificarlo el día que sigue. Está orando por sus discípulos y está orando esta realidad, esta verdad, que lo que es de Jesús es del Padre. Lo que es del Padre es de Jesús. Y que Jesús fue el que fue enviado por el Padre para... Caray. Y Jesús fue... Y Dios Padre fue el que dio a sus discípulos a Jesús. Entonces vemos esa gran promesa que los discípulos de Jesús son del Padre. Así es. Y los que siguen a Jesús son asegurados en Jesucristo por su gracia. Y en su sacrificio hemos sido cubridos con su sangre. Con su sangre. Y esa es la gran recompensa que tenemos, que la vida eterna, como dice en el versículo 3 de Juan 17, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, esa es la vida eterna, que como Jesús nos recibió y hemos recibido a Cristo, y como los que recibe Jesús son del Padre, podemos ver que por medio de Jesús podemos conocer al Padre. Y esa es la vida eterna.
Y esa es la promesa que tenemos si estamos en Jesús, que vamos a conocer al Padre. Y es claro en este pasaje que los que conocen al Padre tienen la vida eterna. Porque para eso vino Jesús. Vino a obedecer al Padre, vino a hacer la voluntad del Padre para que podamos venir a conocerlo. Y creo que es en Juan 1 donde dice que nadie conoce al Padre sino tu Hijo. Pero ya vemos en este pasaje que como Jesús vino, el único que conoce al Padre fue el que vino para que el Padre podría ser conocido. Y somos nosotros, somos sus discípulos, somos los que Dios Padre le ha dado a su Hijo. Y los que son del Hijo son del Padre. Y por el sello del Espíritu Santo. Y entonces, eso es la gran promesa que tenemos. Perdón. Y qué maravilloso que podemos nosotros tener esa confianza de que le pertenecemos a Jesús. Y todo se trata de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Se trata de Él. Nuestra vida que vivimos como discípulos aquí en esta tierra no se trata de nosotros, se trata del Señor Jesucristo. Por Él nosotros venimos a conocer a Dios. Por Él nosotros venimos a tener una vida eterna. Entonces, Él es el que tiene que ser reconocido en medio de nosotros. Y se trata de Él, no se trata de nosotros. Y hay cosas que tenemos que hacer, responsabilidades que tenemos como cristianos, como hijos de Dios, pero también todas esas cosas que llevan a un sacrificio, no es un sacrificio mayor que el que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nosotros pues vamos a llevar nuestra cruz porque esto también fue lo que nos dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y eso es que vamos a pasar, o sea, Dios no nos prometió una vida sin dificultades. Él nunca nos prometió una vida de color de rosas, que no íbamos a ver ningún tipo de aflicción, al contrario, los cristianos pasamos aflicciones. Él nunca nos dijo que todo íbamos a tener bien fácil. Al contrario, es difícil. Y también enseñó que seguirle implica que renunciemos a cosas, implica que vamos a perseverar, y perseverar también toma mucho esfuerzo de nosotros, y también implica que vamos a ser fieles a Él. Pero también, como ahorita decía Isaí, Él nos prometió también recompensa, y esa recompensa viene en Cristo Jesús, su Hijo amado, y viene en la vida eterna, ¿verdad? Que vamos a tener esa vida eterna. Y por lo pronto es una trayectoria que vamos a estar pasando en conocerlo a Él día a día, más y más. Ese debe ser nuestro anhelo más profundo de nuestro corazón, conocerlo más y glorificarlo en todo lo que hacemos, porque Él es digno. Y ser discípulos de Él es un privilegio. Pasar por situaciones difíciles, por aflicciones, por dificultades, veámoslo como lo veamos, viene siendo un privilegio porque somos sus hijos y Él nos saca de cualquier situación. Él nos prometió estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo, y esa es una cosa maravillosa que pasamos sus hijos. Sí es. Una predicación que tuve el privilegio de escuchar en una conferencia que se trataba del sufrimiento y aflicción era que pues Jesús pasó por sufrimiento, yo creo lo más peor sufrimiento que uno puede tener, porque hasta Dios Padre quitó su rostro, ya no fijó su rostro en Jesús. Ni siquiera nosotros podemos tener el temor que Dios Padre va a mover su rostro al otro lado y a no fijar sus ojos en nosotros. Nunca vamos a tener esa experiencia por su gracia. Pero Jesús fue quien tuvo que
pagar ese precio y tener eso sobre Él, todo el peso de nuestra maldad y todo el peso de la ira de Dios sobre Él. Entonces en la predicación habló de Jesús pasó por todo el sufrimiento y si somos sus discípulos vamos a pasar por ese mismo sufrimiento, no, obviamente no como el de Él, porque Él ya lo hizo por nosotros, pero vamos a seguir pasando por tribulaciones, como dice en Santiago, pero vamos a gozarnos porque si Jesús padeció por eso, nosotros vamos a vernos como Jesús. Porque un discípulo es alguien que vive con alguien, es alguien que vive una vida que refleja a esa persona, En su maestro. a su maestro, así es. Entonces, si vamos a pasar por un tiempo de sufrimiento o aflicción o dificultad, es una razón de gozarse porque Jesús pasó por lo mismo y nuestro deseo como cristianos es parecernos a Jesús. Entonces, ¿cómo no nos podemos gozar en eso, en sufrir, si todo lo que va a salir de eso es parecernos a Jesús, conocerlo más, amarlo más? Y eso es el propósito de la vida cristiana, que como dijo Jesús, la vida eterna es conocer al Padre. Entonces ya se nos está acabando el tiempo, nomás me gustaría hacer una oración para cerrar. Muchas gracias a todos escuchando y a ti, mamá, a acompañarme. Gracias, Oremos. hijo. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a confiar en ti y a confiar en tus promesas, que aunque perdemos toda nuestra vida, en esta vida, tenemos la gran recompensa de recibir a ti y a conocerte, porque esa es la vida eterna. Te pido por todos escuchando y viendo, que tengas misericordia y abres sus ojos si no te conocen, y los que te conocen, dales paz y ayúdales a amarte más. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Gracias.